Ya, vamos a continuar con esto, con esta clase informativa, ¿cierto?, del diseño del anclaje. Sigamos avanzando acá. ¿Cómo se hacía históricamente este asunto del traspaso de las fuerzas de, del perno, que podían desarrollarse del perno, hasta las barras, ¿cierto? Antes no se tenía tan claro este asunto em, del diseño por capacidad y se hablaba de hacer fluir los pernos. ¿Qué significaba eso? Uno decía, por un lado, el área de los pernos, por el yielding de los pernos nominal, por 1,25 por el número de pernos. Si ustedes se fijan, esto es como pensar en que el RI del acero de los pernos sea más o menos 1,25. Ya. Y eso tiene que ser tolerado por el área de las barras, el yielding nominal de las barras y el número de barras. Cualquiera sea el número de barras que yo voy a hacer trabajar, ¿cierto? Estos son los pernos que correspondan contra las barras que correspondan. Y con esto uno hacía, ¿cierto?, el despeje del área de barra. Es bastante común que las barras que el pedestal tiene en el sector superior, ¿cierto?, donde está el anclaje, sean suficientes para tomar los pernos, ¿ya? Es bastante común. Pero si no, si resulta que tengo menos barras de las que necesito para tomar los pernos, no es un problema, usted le pone más barras. Hay gente que se complica un montón poniendo unas trabas, unas cosas que parecen clip, unas cosas bien raras. La recomendación es fácil. Si las barras que le puso originalmente el pedestal no le alcanzan, póngale más barras. Y olvídese de cualquiera de estas soluciones medias raras, estrambóticas, ya. Haga algo práctico. ¿Ya? Entonces, con esta condición es re fácil tener una buena idea. A la antigua, hoy día hacemos esto, pero un poquito más delicado, ¿ya? Pero con esto usted tiene súper claro cuál es el área que necesita de las barras para ese grupo de pernos. Bien, me... ¿algo pasó? Ah, no, estas son las distancias del borde, me las estoy saltando, usted puede después revisarlas si es que quiere, pero no es algo que esté demasiado importante. Esto sí es importante. ¿Cómo lo haríamos hoy día? Hoy día nosotros tenemos que decir que el perno ojalá se corte antes de salir. Y entonces empieza a existir una verificación que es importante. A veces puede ser un poco fuerte, pero importante, ¿cierto? Y es decir, el área de los pernos por el FU de los pernos, por el número de pernos. Y al otro lado aparece lo mismo. En este otro lado yo nunca voy a poder poner otra cosa porque la resistencia nominal de las barras es esa y no le puedo sacar más, ¿ya? Pero por el lado de la carga, sí yo puedo poner más. Ojo que esto sería comparado con lo que le acabo de mostrar, estaríamos comparando el 1,25 del yielding con el FU. En general, para los aceros que nosotros usamos como perno dúctil, ¿ya? El FU es bastante mayor que el 1,25 del yielding. Por lo tanto, esto es más exigente, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Cosa bien importante. A veces uno puede pensar, oye, pero basta con que yo ponga la misma área de barras que de pernos y con eso debería haber una compensación. No, puede ser circunstancial y puede ser quizás práctico, pero no. Recuerde que la calidad de material, la calidad de acero que usted usa en los pernos es distinta que la calidad de pernos que usted, perdón, que la calidad de acero que usted usa en las barras, ¿ya? Con distintas calidades. Las barras resisten mucho más, pero resisten mucho más a nivel quizás no de diseño, ¿cierto? Entonces hay que hacer esta ecuación y hay que hacer este equilibrio para ver qué sale. Bueno, esto ya se los comenté, no le voy a dar muchas más vueltas. Cuando tengo algún tipo de anclaje extraño, que ya no es una base de columna, pero el sólido de falla no me aguanta, ahí es donde tengo que empezar a proveer acero de manera que pueda básicamente coser la grieta. Ese es el concepto. Si usted logra coser la grieta que está definida por el sólido de falla, entonces está listo. Aquí ya me estoy pasando a la teoría actual, la que usamos hoy día. Yo hace un rato le decía,
Tradicionalmente se usaban fallas cónicas a 45 grados. Hoy día no. Hoy día se usan fallas piramidales a 35 grados. O sea, en vez de tener aquí 45, tengo 35. Alguien dirá, ah, pero mejor, porque entonces tengo más hormigón colaborando. No, no es mejor. De hecho, esto es mucho más conservador que lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque si usted piensa en un perno en el desierto, sí, es más grande el área, pero los pernos nunca están solos. Los pernos están juntos, ¿ya? Como están juntos, esto lo que causa es que haya mucha mayor interferencia entre los sólidos de desprendimiento. Y eso hace que proporcionalmente se pierda más resistencia. Lo que nos conduce a que al fin de cuentas los pernos resisten mucho más, o mejor dicho, los hormigones para extracción del sólido de falla resisten mucho menos que antes. ¿Ya? Bueno, eso nos lleva directamente a lo que ya habíamos concluido y es que mejor afirma esta cuestión con acero. Aquí se están dando los ejemplos, ¿cierto? Aquí tengo un sólido de falla que está amarrado con esta barrita, ¿cierto? Acá se muestra en planta. Básicamente lo que se tiene es que usted tiene que hacer que las barras puedan desarrollarse bien a ambos lados. Alguien dirá, oye, pero es que esta barra de acá no se está desarrollando. No, depende. Para hacia atrás, usted tiene un desarrollo de barra recta, pero aquí adentro usted tiene un desarrollo probablemente de gancho estándar como máximo. ¿Ya? Entonces son distintas las cosas. ¿Ya? Pero el asunto siempre es el mismo, coser la potencial grieta para la extracción del sólido de falla. Ese es el concepto. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Aquí tengo un inserto que está trabajando en tracción, ya no en corte. El concepto es el mismo, ¿te fijas? Tengo barras, las meto para acá, las doblo y me tengo que preocupar de que la barra se desarrolle acá, ¿cierto? Con gancho estándar tiene acá, por eso se llama LDH, y acá longitud de barra recta que se llama LD. Entonces, si las barras logran desarrollarse a ambos lados, yo la puedo ocupar para coser la grieta y este sólido de falla no se desprenda. Ojo que no siempre necesito poner barras adicionales. A veces puedo movilizar barras que ya las puse ahí por otro motivo. Por ejemplo, aquí vemos que hay probablemente una losa que ya tiene una malla y aquí se está desprendiendo este sólido. Entonces aquí, si se fijan, yo básicamente puedo decir cuáles son las barras que se desarrollan a ambos lados. Bueno, esta y esta, ya. Entonces esas las puedo usar para tomar el sólido de falla. Claro, la de acá ya no se desarrolla y la de allá menos, porque está muy lejos. Pero si me faltan barras, a lo mejor las podría poner aquí mismo, en esta zona. ¿Se fijan? Entonces, ojo, puedo usar las barras que puse por otros motivos para coser estos sólidos de falla, que es básicamente lo que hacemos en el pedestal, ¿cierto? Las barras verticales se ponen por otro motivo, pero nosotros las vamos a usar para tomar los pelos. Diseño moderno. ¿Cómo lo hacemos hoy día, en concreto, ¿cierto? Después de todo lo que les he contado. Hay algunas cosas que cambian, ¿cierto? Por ejemplo, la resistencia de las placas a flexión ya no depende del W, sino que depende del Z. Entonces, básicamente, el momento resistente de una placa ya no es la tensión por el W, sino que ahora es la tensión por el Z. ¿A qué nos conduce eso en la práctica? Aquí la ecuación para definir el espesor ya no es 6 MP, sino que es 4 MP, con lo que le puedo sacar un poquito más de resistencia a una placa. ¿Ya? Es importante lo que se saca no sé, 25% más, 30% más, se nota, ¿ya? Bueno, pero esto no es lo más importante, ténganlo en consideración, pero no es lo más relevante. Capacidad de atizadores. Ahora está súper claro cómo calcular un atizador. Antes de repente unas personas lo calculaban de una manera, otros de otra. Hoy día el atizador se calcula de una única forma. Se dice que el atizador, ¿cierto?, está comprimido por una carga que le llega arriba y una carga abajo. Está comprimido verticalmente. Evidentemente, el atizador de silla está soldado en tres partes. Está soldado abajo, arriba y en uno de sus lados. Bueno, como es una plancha plana, uno asume que lo primero que sale del plano que contiene al mismo atizador, es el borde libre. Por lo tanto, en ese borde libre, esta cosa se comporta
como si fuera una plancha tomada de sus extremos y comprimida, ¿ya? Entonces lo que me dice el código es, considere la longitud de pandeo en compresión del atiesador como un 75% de su altura total. Ya, o sea, entre el tope de acero superior de la placa base y el tope de acero inferior de la silla, esa es la altura del atiesador. Le pongo un K de 0,75 y ahí tengo la longitud de pandeo del atiesador y listo. Lo diseño como cualquier elemento en compresión. Alguien dirá, ya, pero si yo tengo una muy buena soldadura por arriba y una muy buena soldadura por abajo, entonces el K del atiesador no es 0,75, sino que es 0,5. Sí, es cierto, pero el código le dice mejor use 0,75 y para cosas nuevas no tiene para qué complicarse, use el código. ¿Ya? Si estuviéramos en revisión y los atizadores no le dan, a lo mejor puedo hacer algunos ajustes, pero no para cosas nuevas. ¿Ya? Capacidad de aplastamiento del hormigón. ¿Qué nos dice hoy día el código? Dice, considere, ¿ya?, que puede tener aquí un 0,85 del F sub C' con un factor de seguridad para ASD 2,31. Y eso puede variar dependiendo de la razón de áreas A1 y A2, que se los quiero explicar. ¿De qué se trata el A1 o A2? ¿Se acuerdan cuando vimos el primer ejemplo de la placa en compresión pura? Ya. El área, ¿cierto? El área 1 es el área de la placa base, es lo que está aplastando realmente al pedestal. Y el área 2 es cuál es el área máxima en la que se podría repartir esta carga de compresión. En nuestros casos sería el área 2, el área del pedestal directamente, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos conduce eso? A que esto puede tener un factor aquí de amplificación por esa razón de áreas. La verdad es que este factor no es muy importante en la gran mayoría de los casos. Yo les diría, si están revisando las tensiones de contacto, quédense con el 0,85 dividido en omega, estamos todos felices, ¿ya? No es mucho problema. Esto puede cambiar un poco cuando yo tengo que diseñar por capacidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando usted le quiere pedir resistencia al hormigón, quédese con la primera parte, no tiene para qué usar eso. Pero cuando yo le pido carga al hormigón, por ejemplo, si yo quiero diseñar una placa base para que falle primero el hormigón, entonces yo debo llevar el hormigón a la máxima reacción que me puede dar. Y la máxima reacción que me puede dar no es el 0,85 partido en omega, sino que es el 1,7 dividido en omega. Entonces yo debería diseñar mi placa base, si quiero que falle el hormigón primero, debería diseñarla para el 1,7 F sub C' partido en omega. ¿Se fijan? Depende para qué voy a usar esto, tengo que irme a uno u otro límite. Capacidad del hormigón a la tracción. Bueno, por ahí aparece una suerte de tensión admisible a la tracción que no es muy útil porque no es muy usada, pero cuando hay alguna cosa bien simple, podría usarse. ¿Cuál es esa tensión admisible? Es una tensión neta, 1,06 raíz de F sub C', dividido en un omega de 2. Eso me conduce al 0,53 F sub C' de toda la vida. Ya es el mismo valor que hemos considerado siempre. Mi recomendación, y ojalá que la tomara, si usted ocupa esto, si usted ocupa estos sólidos de falla aplicando una tensión admisible de tracción, trate de que las cosas queden muy holgadas, porque la teoría que yo le mencioné hace un rato de los pirámides, ¿cierto? Es mucho más conservadora. Entonces, si con estas teorías le queda trabajando el hormigón o el sólido de desprendimiento del hormigón, o sea, al 50%, yo me quedaría tranquilo. Pero si le queda trabajando al 100%, yo pensaría que esto derechamente no cumple porque no me va a cumplir con los otros requisitos. ¿Ya? Entonces hay que tener cierto criterio al usar esto. Esta no es una ecuación conservadora. De hecho, es una ecuación no conservadora y por eso hay que tener cuidado. Los pernos. Los pernos de anclaje se validan exactamente igual como cualquier perno. Básicamente, ¿cierto? Si yo trabajo en ASD o en RFD, da lo mismo. Yo extraigo la resistencia nominal del perno de la tabla y aplico los factores omega
o phi según corresponda. ¿Ya? ¿Por qué se los aclaro tanto? Porque por ahí de repente la gente se confunde y dice, ah, mira, lo que pasa es que mi perno de anclaje es A36, yo voy a asumir que es un elemento dúctil, entonces tomo la fluencia y la divido en 1,67. No, esa es la resistencia admisible de un elemento en tracción, pero no de un perno. El perno tiene esta resistencia en tracción. ¿Cuál es? 0,75 FU dividido por el omega que corresponde a que es 2. Circunstancialmente, como número, esto es muy parecido al 0,6 del Gilding, pero la forma correcta de calcular la resistencia del perno es esta, no otra. ¿Ya? Bien. ¿Cómo resolvemos hoy día el equilibrio de la placa base? Hace un rato le decía cómo se resuelve de la manera tradicional resolviendo la cúbica. Hoy día, ¿cierto? La ISC en su guía 1, pero ya en la segunda edición, propone esta solución que a mí me gusta harto y por eso la uso. Es súper simple, dice, mira, yo voy a presuponer que el hormigón está aplastándose en su máximo. Listo, está aplastándose en su máximo, por lo tanto, por definición cumple. Y lo que yo voy a decir es, dado que se está cumpliendo, aplastando en su máximo, yo despejo las otras variables y con eso llego a la tracción en pernos. Y eso es lo que se hace acá, ¿ya? Eso es lo que ustedes hacen acá. Entonces, si eso tiene solución, estamos perfectos. Si esto resulta que no tiene solución, a lo mejor yo tendría que entender que necesito más resistencia del hormigón. Eso podría significar que necesito directamente mejor calidad de hormigón o que necesito más ancho en la placa o más tamaño de placa. ¿Ya? Bueno, la cosa es que resolver por este método es facilísimo, es muy simple. Por lo tanto, le recomiendo esto porque no tiene que despejar ecuaciones ni ninguna cosa. Es mucho más fácil desde el punto de vista de qué da los números. ¿Son buenos, son malos? No es muy relevante. Usted lo que necesita es un criterio para poder definir sus pernos de anclaje y más o menos la placa base. ¿Por qué a mí me gusta tanto? Porque yo a priori defino cuál es la tensión que va a tener el hormigón y que es su máximo. Y con eso yo ya voy a poner una placa base que tiene un espesor suficientemente bueno. Y eso es lo que yo busco, una placa base suficientemente rígida para no tener problemas. Esto que me salto son simplemente el momento máximo en la placa base, no vale la pena que gaste tiempo en eso. Método alternativo. En el mismo documento de ISC le propone que si usted quiere, podría no considerar una distribución tensional en el hormigón que sea uniforme, sino que podría tomar una distribución triangular, diciendo que en realidad no toda la tensión llega a su máximo, sino que solo la fibra más exigida, más deformada, que es la más lejana, es la que llega al máximo. Y las demás van disminuyendo su tensión hasta llegar a cero en el punto del eje neutro. También aparece aquí la solución de esto. La verdad es que ambas cosas son igualmente aceptadas. La diferencia numérica no es mucha, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo le sugiero por simplicidad que ocupe la otra, ¿ya? No, no es demasiada la diferencia, no vale la pena, ¿ya? Pero ambas son absolutamente aceptables. El anclaje al hormigón. Yo le decía antes, se tomaba este conito con, eh, con taludes a 45 grados. Hoy día, la forma en que fallan los pernos en tracción o los sólidos de falla es distinta, es esta. Es con ángulos de 35 y no es un cono, es un cuadrado. Como le decía antes, esto lo que conduce es que el área traccionada sea mucho mayor y con eso la interferencia entre las áreas de tracción de un perno u otro son mucho más grandes. Hoy día, calcular la resistencia en tracción de un grupo de pernos es tremendamente complicada, ¿ya? Usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Es complicado. Más que antes, yo le sugiero, cuando tenga los pernos en el pedestal, olvídese. Dé por hecho que el hormigón no es suficiente para tomar los pernos y directamente lleve la carga de sus pernos a las barras de refuerzo del pedestal, como lo vimos hace unas diapositivas. ¿Cierto? Eso es tremendamente más práctico, útil y bueno en el largo plazo.
¿ya? Para el lado, más o menos lo mismo, ¿cierto? Aquí empiezan a haber algunas verificaciones en que si usted está demasiado cerca del borde puede tener lo que llamamos desprendimiento lateral. Ahora, seamos razonables. Ningún perno tiene que estar tan al borde. Esa es una mala práctica. Yo le decía, la distancia entre ejes de perno tiene que ser del orden de 4 diámetros. Pues bien, la distancia del eje de un perno hasta el borde debe ser también por lo menos unos 4 diámetros para que usted no tenga este tipo de problemas, ¿ya? No se trata de poner fierro en todas partes, se trata de poner dimensiones que sean suficientemente razonables. Por ejemplo, si usted tiene un perno de 1 pulgada, le estoy pidiendo que ese perno esté al menos a 10 centímetros del borde. Parece muy razonable, ¿ya? Entonces, ojo, trate de cumplir con ese tipo de cosas que son suficientemente buenas como prácticas para que no se tenga que meter en los límites de estas ecuaciones que son relativamente complejas. La llave de corte. No tengo nada que sumarle porque la forma en que hoy día se evalúa el sólido de desprendimiento es la misma en que se evaluaba antes y que le describí hace un rato. No hay ningún cambio. Por lo tanto, aquí tiene que olvidarse un poquito de los taludes a 35 grados, porque para la llave de corte se siguen considerando a 45 y sigue aplicándose esta tensión admisible en tracción en toda la superficie proyectada en un plano perpendicular a la línea de acción de la fuerza del sólido de desprendimiento. ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo. Con esto que hemos visto hasta acá, usted ya tiene todo para diseñar anclajes y pedestales en la zona del anclaje. ¿Ya? Todo está aquí, no falta nada. Me voy a extender un poquito más a tocar un tema que es un poquito raro y que es esencialmente chileno, y es la disipación de energía a través de los anclajes expuestos en bases de columna. Es lo que les nombré al principio, y es decir, oye, nosotros decimos que las bases de columnas con pernos dúctiles que pueden fluir en tracción durante el evento sísmico ayudan a la disipación de energía, y es importante. Perfecto, como idea lo podemos tener. El punto es, ¿cómo lo cuantifico? ¿Dónde lo veo? ¿En qué parámetro de diseño me sale esto? La respuesta a ambas cosas es no tenemos nada. Por lo tanto, pareciera que la experiencia sí avala esto, pero no tenemos una cuantificación clara hasta el día de hoy. Y eso es lo que yo quiero discutir un poco para que tengan cuidado al usar estas cosas. No digo que considerar pernos dúctiles sea malo. Lo que digo es que depender de ellos totalmente puede ser algo un poco no tan conveniente. Bien, miremoslo un poco. Ahí les dejo un artículo también que pueden ustedes, bueno, pinchan aquí en el link y salen y leen el artículo, que habla precisamente del tema de los pernos fusibles no recambiables y todas estas cosas. ¿Ya? Está ahí. Pueden verlo, ojalá lo leyeran. Bueno, ¿cuál es la idea fundamental? Y aquí me permito leer estas dos cosas. La idea fundamental es, históricamente el diseño de estructuras de acero chilena ha considerado, entre comillas, que los pernos de anclaje que se encuentran ubicados en bases de columnas y que cumplen con ciertos requisitos son capaces de generar un nivel de disipación de energía mediante su estiramiento inelástico que contribuye de manera significativa a reducir o controlar el daño o el nivel de incursiones inelásticas generalizadas en la superestructura, siendo este uno de los objetivos primarios del diseño sismo resistente. Ya, o sea, esa cosa es una declaración de intenciones porque número no hay ninguno. En lo concreto, ¿cuál es la hipótesis? Es los pernos de anclaje diseñados apropiadamente, y el apropiadamente aguanta un montón de discusión, aportan de manera efectiva en la disipación de energía global de una estructura sometida a solicitaciones sísmicas. Esa es la hipótesis. ¿Cómo la probamos? Bueno, investigando. Esas investigaciones hoy día no están claramente en la mesa, pero hay algunas cosas que son las que quiero mostrarles. Veamos, ¿qué son los hechos que tenemos? Dice, normativa nacional relevante, la 433 y la 2369, que son nuestras normativas sísmicas. Sepa usted que en la 433 no existen ni los anclajes ni los pernos dúctiles, solamente en la 2369. La práctica nacional, basada principalmente en la experiencia, es una forma linda de decir que no sabemos muy bien, y retroalimentada mediante la observación del comportamiento durante eventos sísmicos, nos conduce a pensar que efectivamente los pernos de anclaje dúctiles disipan energía.
¿Por qué nos conduce a eso? Porque efectivamente los pernos se han estirado. Y si se han estirado, entonces un, han generado un límite de traspaso de carga hacia la superestructura, ¿ya? Por lo tanto, la cosa ha funcionado bien. Ahora, también está el tema de, ¿y qué hago con esos pernos? ¿Los reaprieto? Porque si los reaprieto, no tienen la misma capacidad de estiramiento para el próximo sismo. Bueno, todas esas cosas están por ahí en el aire todavía que son discutibles. El hecho práctico, que es verdad, se han visto los pernos estirados y eso significa que trabajaron. ¿Fueron importantes? No lo sé. Eso habría que cuantificarlo y medirlo, ¿ya? No existen estudios reconocidos que cuantifiquen el posible aporte de los pernos de anclaje en la disipación de energía total que se generaría en una tipología estructural determinada. ¿A qué se refiere en eso? Si usted tiene un marco arrastrado concéntrico y dice, ah, mira, los fusibles de la estructuración son las diagonales. Por lo tanto, en términos generales, las diagonales con pandeo, fluencia en tracción, ¿cierto? Disiparán el 100% de la energía sísmica. Perfecto. Si yo le pongo pernos de anclaje, ¿cuánto disipan? ¿El 10%, el 20%, el 90%? ¿Cuánto en comparación con las diagonales? No lo tenemos, ¿ya? Ese es el punto. Sabemos que son un aporte, queremos que sean un gran aporte, pero el número es difuso, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que no está el número en la mesa. Entonces, cuidado con eso. No existe un procedimiento de diseño específico y completo para definir anclaje dúctil. Este es el problema más grande que hay. Yo aquí tengo un protocolo de diseño propuesto para hacer los anclajes, pero sepan ustedes que a nivel de código, yo con 500 anclajes diferentes, muchos de ellos que van a fluir y muchos de ellos que no, yo puedo cumplir la norma. Por lo tanto, si la norma yo la cumplo con cualquier cosa que yo ponga, entonces, ¿cómo puedo cuantificar el aporte de ese anclaje en la superestructura? Directamente no puedo. Lo que necesito es primero definir un protocolo de diseño que me conduzca a que bajo ciertas condiciones el anclaje que yo voy a diseñar tiene unas características que yo puedo acotar, que están determinadas. Y cuando yo tenga más o menos determinado o caracterizado ese anclaje, lo puedo estudiar. Yo no puedo estudiar un anclaje que cualquier persona lo puede diseñar a su pinta. No, tengo que estudiar algo que se diseña de una manera conocida. Eso no lo tenemos aún. No existen estudios reconocidos que determinen la potencial influencia del anclaje dúctil en los parámetros de diseño de una topología estructural. ¿A qué me refiero a eso? Cuando usted elige los parámetros de diseño, ¿cierto? En cualquier norma, no solo la chilena. Usted elige el R, el omega cero, el C sub D. En la norma chilena elegimos el chi. ¿Qué es lo que yo esperaría? Que diga ya, al lado de la estructuración, ya, si usted ocupa anclajes dúctiles, entonces súmele uno al R, o súmele 2 al R, o súmele uno y medio, lo que quiera. Pero ahí es donde me gustaría verlo. ¿Cuál es el impacto en los parámetros de diseño sísmico de este fusible que está en las bases de las columnas? ¿Cuánto? ¿Ya? No lo tengo tampoco. Ustedes se dan cuenta que no tengo nada, ¿eh? Pero le ponemos muchas fichas al anclaje dúctil, por lo menos acá en Chile. Bueno, ¿por qué podría no haber suficiente investigación? Y esta es una elucubración y simplemente un pensamiento de quien habla, que la filosofía de diseño estadounidense no tiene nada que ver con la chilena. ¿Qué hacen los gringos? Fácil. La disipación de energía se produce por sobre la placa base, no bajo la placa base. ¿Qué significa eso? Que el marco arrastrado es la diagonal la que fluye y yo pondré mis pernos de anclaje por diseño de capacidad, garantizando que sean capaces de tomar la fluencia de la diagonal. Punto, se acabó. El perno no es dúctil. En casos de momento, si yo llego con eh, una columna, ¿cierto? Yo digo, ¿cuál es la carga que hace que la columna genere una rótula plástica flexural por sobre la placa base? Ya, con ese momento yo defino mis pernos de anclaje que tienen la resistencia para que pueda producirse esa rótula plástica en la columna. ¿Ya? Y esos son los que pongo. Entonces, fíjense, en ninguno de los casos el perno es el fusible. Existen los fusibles, pero son otros elementos, no el perno. Por lo tanto, si el perno dúctil no existe en la tradición norteamericana, no lo estudian. ¿Qué es más claro? Reconozcamos que son los norteamericanos los que tienen la plata para romper cosas, tienen recursos, tienen gente, tienen todo. Nosotros tenemos una forma de investigar que es mucho más lenta
porque básicamente se basa en la voluntad, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Acá tenemos una capacidad de investigación que es notablemente menor que los norteamericanos. Y eso puede generar que todavía tengamos vacíos de este nivel. 2369, ¿cierto? ¿Qué decía antes? ¿Sabes qué? Me voy a saltar lo que decía antes porque no vale la pena que se los diga, esto ya cambió. Pero quédense con una idea. La norma del 2003 no dice nada. Usted puede poner un montón de anclajes que cumplen la norma y no necesariamente van a fluir. De hecho, esta foto, estos anclajes cumplen perfectamente la norma del 2003. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que esta cuestión vaya a fluir? Imagínense, esta columna, ¿cierto? Se va a flectar para allá. Yo creo que la columna va a plastificar acá arriba mucho antes de que estos pernos se enteren, ¿ya? Entonces alguien dirá, ah, pero eso es como la práctica norteamericana. Sí, es como los norteamericanos lo harían, pero está en Chile. Esto es una estructura en una industria chilena. Entonces, evidentemente, esto no tiene ningún sentido si nosotros estamos pensando en el uso de pernos dúctiles, ¿ya? Pero esto está absolutamente permitido por la norma del año 2003. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Como idea preliminar, definir un protocolo de diseño. Yo tengo uno propuesto, pero no es algo transversal, ¿ya? Que entregue un resultado único o de baja dispersión. Eso es lo que me interesa. Cuando yo caracterizo la solución, entonces la puedo estudiar, ¿ya? Bien, que garantice una capacidad de giro. Esto es relevante y no lo había tocado hasta el momento. Un anclaje tiene que tener no solo una resistencia, ¿cierto? Y aquí que quiere un anclaje dúctil, además tiene que tener una capacidad de giro que sea mayor a la que yo espero durante el evento sísmico severo, para que no se me corten los pernos, ¿ya? Esa capacidad de giro jamás ha sido parte de los cálculos o el diseño que nosotros tenemos en los anclajes nacionales. Por lo tanto, necesitamos darle una capacidad de giro por diseño mínima para estar claro de que no va a fallar desde el punto de vista de que los pernos se puedan cortar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesitamos? Que se garantice la fluencia en el perno y esto preceda a otra falla. Claro, si uno postula que el perno es el fusible, todo lo demás debe ser diseñado por capacidad. La silla, el atizador, ¿cierto? La placa base no sé, pero todo el sector que sujeta al perno tiene que ser diseñado por capacidad, en particular el empotramiento del perno en el pedestal, del que conversamos hace poco, ¿cierto? También tiene que garantizar que el perno no se vaya a desprender del hormigón. Por eso que les digo que siempre es bueno agarrarlo con las barras, incluso si yo pensara que no es necesario. Necesidad de fondo, ¿cierto? Definir el aporte esperado del anclaje dúctil en cada tipología y determinar si el potencial aporte justifica el ajuste de los parámetros, ¿ya? O sea, tengo que cuantificar y ver, y lo que se plantea aquí es ver si realmente me sirve, realmente me aporta esto, ¿ya? Históricamente se dice que sí y mucho, pero los números no están para nada claros. ¿Cómo obtener la solución? Bueno, ahí les digo cómo hacerlo, pero no me voy a parar mucho en eso porque esto es lo técnico. Mejor me voy a ir directamente a este mono, que es importante, ¿cierto? Este es el mono típico en el que uno dice, bueno, ¿cuál es la respuesta esperada inelástica? ¿Cuál es la respuesta esperada elástica? Dado que mi respuesta esperada va a ser esencialmente inelástica cuando yo desarrolle ductilidad, lo que yo espero es decir, mira, ante las tipologías tradicionales estructurales que tienen ciertos parámetros, ¿cierto? Aquí están los parámetros de diseño de cada una de esas tipologías estructurales. Lo que yo quisiera es que si yo ocupo un anclaje dúctil, vea una ganancia en el R. Eso es el postulado. Eso es lo que yo quisiera. ¿Cierto? Decir, mira, si no tiene anclaje dúctil, que es lo que siempre ha pasado, tengo los parámetros que ya conozco y que están bien justificados por las metodologías de investigación norteamericanas. Listo, punto, cerrado. Ahora yo lo que quiero es sumar una mejora a estas tipologías. Sumar esa mejora significa ponerle un poquito más al R. ¿Cuánto? No lo sé, pero por ahí es donde tenemos que dirigir estas cosas. ¿Qué es un anclaje dúctil? Veamos qué es lo que hay. Miremos un poquito lo que hicieron Tamatsu y Tamai en 2005. No son chilenos, ¿no? Bueno, lo que hicieron estos gallos básicamente es tomar una columnita acá, le pusieron pernos y los atravesaron
en una viga y los agarraron de acá abajo y empezaron a ciclar esta cuestión. Esta gente, ¿cierto? Estaba haciendo ensayos para otra cosa, no para evaluar pernos dúctiles, ¿ya? Pero uno que es chileno vivo dice, mira, esto tiene largo expuesto, por lo tanto, esto se parece mucho a nuestros pernos de anclaje que tienen una silla, ¿ya? Por lo tanto, los resultados de esto deben ser bastante parecidos a lo que yo debería esperar al ciclar un anclaje dúctil, ¿ya? Por lo tanto, miramos estos resultados. ¿Qué es lo que pasa acá? El trabajo es así, ¿cierto? Esta cosa tiene una carga y empieza a ser momento. Claro, cuando el momento, y esta cosa gira en torno a este punto, cuando este momento vence el n por el brazo, ¿cierto? Que es un momento como restitutivo, entonces esto se empieza a levantar, se empieza a estirar el perno. Excelente. Y empieza a fluir el perno. Bien, cuando el momento se invierte, y fíjense en esto, este perno recupera su deformación elástica, pero la plástica permanece. Y ojo que la deformación elástica casi siempre es casi nula comparada con la plástica. Por lo tanto, podemos decir fácilmente que este perno se quedó acá arriba. Entonces ya, el momento viene para el otro lado. También el momento va a empezar a subir hasta que sea capaz de levantar esto y también fluye. En el segundo ciclo, esta cosa va a volver a ser momento para este lado y ojo, este perno no va a volver a trabajar hasta que esto haya girado en una cantidad, digamos, en lo práctico, igual al máximo giro que tuvo antes. O sea, para giros menores que el que tuvo antes, el perno no va a trabajar. Entonces, ojo que nos estamos dando cuenta aquí que los pernos de anclaje puestos de esta manera no ciclan, están siempre traccionados. Los tracciono una vez y los estiro. Después de varios ciclos los tracciono una segunda vez y los estiro, pero no ciclan, siempre se van estirando, cosa, cosa un poco rara. ¿Cómo deberían salir las curvas? Si yo no tengo un n, ¿cómo debería ir esto? ¿Cierto? Primero pongo momento, 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 fluyeron los pernos. Entonces se va para acá. Descargo por acá. Pero como el perno queda estirado, entonces aquí yo tengo un giro, ¿cierto? Que no me da momento. Bueno, para el otro lado, el ciclo es más o menos igual, por acá. Y fíjense muy bien, porque el ciclo de recarga, cuando yo vuelvo para acá, no subo por acá, pues. Sigo por allá, por allá, por allá, hasta que alcanzo el giro del ciclo anterior y ahí recién esto sube. ¿Se fijan? O sea, estas curvas de histéresis son medias raras. Si yo le pongo una carga de compresión, en realidad lo que genero es un gap. Claro, porque ahora además de vencer el giro para tomar momento, tengo que vencer un momento que viene dado por el n por el brazo, que es el giro que va en contra del momento que yo ahora estoy tratando de poner. Entonces se genera este gap. Bueno, esto es teórico, pero ¿qué salió del ensayo? Esto salió del ensayo. Esto es con el n0 y esto es con un n mayor que cero. Ustedes se fijan, estas curvas son absolutamente comparables con estas curvas teóricas, por lo tanto podemos pensar de que el perno se portó efectivamente como pensábamos que se porte. Bueno, el hecho de que haya un área dentro de estos ciclos, ¿cierto? Indica que hay disipación de energía. No sé si mucha, no sé si importante, pero hay disipación de energía. Estas curvas significan que la curva de carga no coincide con la de descarga, hay áreas dentro de estos ciclos y por lo tanto hay disipación de energía. Por lo tanto, indiscutible, hay disipación. Listo. ¿Qué es lo que me queda? ¿Me sirve de algo esa disipación? ¿Cuánto es comparado con la de la estructura? Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Dice, primero, los anclajes dúctiles no corresponden a puntos de rigidez infinita. ¡Oh, qué duro lo que está diciendo ahí! ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un anclaje como los gringos, que son robustos, rígidos y todo, sí, yo pongo empotramiento y pongo un apoyo y estamos listos. Pero cuando yo tengo un chileno, no tienen rigidez infinita. O sea, cuando yo digo que una columna está empotrada y le pongo un empotramiento perfecto, no está bien. Debería ponerle la rigidez al giro de mi anclaje dúctil,
que desde ya les digo es notablemente más chica que la rigidez de la columna que llega a ese punto. O sea, es un resorte rotacional bastante blandito comparado con la columna y que me puede conducir a cosas que no me gusten tanto. Desde el punto de vista axial, los pernos que solo resisten tracción también tienen una cierta rigidez axial que uno debería considerar. Les digo desde ya, en ese caso en base rotulada no es tan importante. Ya, no voy a cometer un error importante si no modelo la rigidez en tracción de los anclajes. Pero en el caso de los bases de momento, sí. Si no modelo la rigidez al giro de los anclajes, estoy cometiendo errores grandes. ¿Ya? Entonces, cuidado con esto. Bien, no son puntos de rigidez infinita. ¿Poseen una rigidez elástica inicial? Sí. ¿Poseen comportamiento inelástico? Sí, lo vimos con el ensayo. ¿Pueden influir en la respuesta dinámica de la estructura? Sí. Ojo, pueden. No hemos cuantificado cuánto. ¿Requieren ser incorporados como elemento estructural dentro del análisis? Absolutamente. Ni la práctica nacional ni la extranjera lo considera, salvo cosas muy especiales, por ejemplo, los japoneses. Los japoneses sí consideran la rigidez rotacional de su anclaje en los modelos, ¿ya? Pero el resto no lo pesca. ¿Qué antecedentes tenemos de este tema? Primero, Aviran et al. 2010. ¿Cierto? Esta es una publicación del PIR, por lo tanto es bastante seria. ¿Qué dijo esta persona, esta mujer, esta joven, digamos? Dijo, mira, tengo un marco momento, ahí está el marco momento, este es el marco momento, el negrito. Las otras son columnas colgadas. Dijo, mira, voy a hacer este ejercicio en un edificio que está absolutamente estudiado y todas las cosas. Dijo, voy a tomar las fases de columna y voy a estudiar la variación de la rigidez, desde perfectamente empotrado y le voy a ir quitando rigidez hasta llegar al rotulado y a ver qué le pasa al edificio. ¿Ya? Con eso está diciendo que los anclajes podrían no ser perfectamente empotrados, que es el caso chileno. ¿Cuáles son sus conclusiones? Dice, el contar con apoyo flexible es perjudicial para el desempeño sísmico. Aumenta las deformaciones de entrepiso. Potenciales pisos blandos. Se recomienda garantizar anclajes rígidos. Ya, o sea, nos mandó el anclaje dúctil a la punta del cerro. No sirve para nada. De acuerdo a su investigación. ¿Qué le podemos sumar, cierto? Yo que leí esta investigación y la estudié. Le pongo pero. Se consideró un resorte sin posibilidad de disipación de energía. Y eso es eh, digámoslo, es un error muy grande. ¿Por qué? Porque cuando estos pernos empiezan a fluir, o digamos que no son los pernos, cualquier cosa que vaya haciendo que baje la rigidez en el anclaje, plastificación de las placas, plastificación de los elementos, daño en el hormigón, lo que usted quiera, va a generar comportamiento inelástico, va a generar amortiguamiento y disipación de energía. No se consideró. Es un error muy grande. Cuando algo va saliendo del rango elástico, disipa energía. Por lo tanto, ahí ya con eso tenemos invalidado un montón de resultados. Pero hay más cosas. Dice, las disminuciones de rigidez que se evalúan van más allá de lo justificable. ¿A qué voy? Si usted me dice, voy a evaluar un empotramiento que vaya perdiendo rigidez, ¿cuál es la posibilidad de que el empotramiento vaya a tener rigidez cero? No, con eso el edificio ya se cayó. Entonces, hay un rango para estudiar esto. A lo mejor tres cuartos de la rigidez inicial, la mitad de la rigidez inicial, pero no llegar a cero. ¿Cómo podría yo llegar a perder toda la rigidez flexural en un anclaje? Es algo que no es posible físicamente, ¿se fija? Por lo tanto, hay un montón de números que tampoco son representativos. Y el último, que es el más fuerte, y es que no se revisa el cumplimiento normativo para el edificio con apoyo simple. Claro, usted me dice que el edificio fue diseñado para anclajes empotrados y después cuando usted le baja la rigidez a los anclajes, cuando ya no están empotrados, el edificio le quedó fuera de código. Y usted me dice que un edificio fuera de código tuvo problemas. Evidentemente, pues si usted lo está diseñando de una manera que no cumple las condiciones que usted después quiere probar. Entonces, ¿se fijan? Se ensayó algo que tenía que fallar y se concluyó que fallaba. Está perfecto, pero no es concluyente respecto a nada. Entonces, la verdad es que, claro, esto es un estudio muy acabado, pero que no nos da mucha información. Falta información. ¿Ya? Podríamos decir en el mejor de los casos que no son resultados generalizables. ¿Ya? Otra cosa que tenemos aquí, Ursúa, el año 2015. Él hizo su tesis y tomó algunas estructuras y las metió a la juguera. ¿Qué hizo? Dos estructuras industriales. Hizo sus análisis,
¿cierto? Aquí no es necesario, en realidad, entender demasiado esto, pero él llegó a cosas del tipo que los pernos de anclaje podían llegar a disipar, y aquí dice, pernos de anclaje, del orden del 40 o del 20% de la energía sísmica total. Esos pernos de anclaje, en esas condiciones, bajo ese diseño, bajo esos sismos y todas esas cosas. Pero él llegó entre 20 y 40. Uno dirá, oye, con eso yo me caso con los pernos de anclaje. Conclusiones de este estudio. Dice, el contar con apoyos dúctiles resulta altamente beneficioso para el diseño sísmico. Chuata, comparado con el anterior. Los anclajes dúctiles generan disipación de energía temprana. Sí, pueden alcanzar valores entre 20 y 40% del total de la energía disipada. Sí, en su estudio, ojo, en su estudio, pueden alcanzar niveles de disipación mayores que las diagonales. Sí, en su estudio, con sus estructuras. Cuidado con eso. ¿Cuál es mi crítica? Dice, las estructuras consideradas podrían no ser representativas, son muy irregulares. El buen desempeño puede depender del sobredimensionamiento de la estructura. ¿Por qué? Fíjense, lo que tengo acá son factores de utilización de SAP 2000. En términos simples, que los palitos estén celestitos significa que esos factores de utilización son menores al 50%. Significa que la superestructura está muy holgada, muy sobredimensionada, y los pernos de anclaje están diseñados al pelo. ¿Qué cree usted que va a fluir o va a fallar cuando venga el sismo de diseño? Obvio que lo que está más ajustado, los pernos de anclaje. Por lo tanto, es absolutamente obvio que los pernos de anclaje sean el primer fusible porque usted así lo diseñó. Pero eso no es una generalidad y no es lo que le pide la norma. ¿Ya? Tampoco le pide que sobredimensione las diagonales para que pandeen de manera tardía. Entonces, claro, lo que él concluye está perfecto para sus casos, pero otra vez no es generalizable porque depende de la mano del ingeniero que diseñó esas estructuras. ¿Se fijan? Entonces tenemos aquí un problema grande. Propuesta preliminar para diseño de anclaje, y esto lo voy a dejar aquí y lo vemos en una clase siguiente, ¿cierto? Porque aquí se nos acabó el tiempo. ¿Consultas respecto a estos temas? ¿No? ¿Nada, nada? Ya. Entonces, voy a cerrar aquí la clase y me están diciendo que me quieren hacer preguntas de las tareas, pero eso lo voy a dejar fuera de la clase. ¿Ya? Entonces, aquí cierro y nos vemos en una próxima clase.